Saludos amigos, bienvenidos a estos 22 minutos. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos a don Tácito Perdomo, delegado del Partido Reformista ante la Junta Central Electoral. Pero no lo vamos a dejar solo, no. Tenemos también otra visión, don Javier Ubiera de la Fuerza del Pueblo. Bienvenidos. Un gran placer compartir con ustedes. Don Tácito, ¿cómo está el Partido Reformista? El partido está bien, el que está mal soy yo, pero está bien. Está bien. ¿Y tú, Javier, cómo estás? Excelentemente bien, gracias a ¿Quién es que va, Dios. Omar o Leonel? En su momento decidiremos eso. Mire, señores, usted sabe que últimamente se ha estado hablando del tema de las candidaturas independientes, ¿verdad? Y eso ha traído uno que otro debate. A mí me gustaría mucho ver sus opiniones, ver qué ven desde el Partido Reformista y también desde su experiencia. Fíjate, lo primero que hay una gran confusión. Están pretendiendo alguna gente como que la sentencia del Tribunal Constitucional impuso el diputado, el candidato independiente. No es verdad. Está en la Junta, aunque no esté en la Constitución. Está en la Junta. Lo que pasa es que lógicamente la Constitución misma dice que todos somos iguales, los ciudadanos, y que tenemos los mismos derechos y deberes. Entonces, los candidatos de los partidos tienen una serie de reglamentación que cumplir que se le imponían en la ley a los candidatos independientes. Entonces, lo que ha hecho el tribunal es quitarles esas reglamentaciones. Son, te voy a usar un término que se me ocurrió así en el aire, chivos sin ley. O sea, no tiene... Cualquiera puede ir. No, aparte de eso no tiene ninguna reglamentación, no tiene nada que cumplir. Y eso, lógicamente, es una cosa muy delicada, muy impropia. Pero además, esa situación va a permitir, fíjate, quizá me esté entendiendo. Sí. Mira, aquí hay intersticios, ha habido y se han violado para la penetración del dinero mal habido. Ahora mismo en las elecciones, incluso hay un diputado preso y creo que un regidor preso en el extranjero. Pero tú te imaginas con recursos, sin reglamentación alguna, lo que pasaría a todos los niveles. La gente con dinero, que las hay y que quieren estar ahí. Y que eso les serviría de parangón, estar en el Congreso o en un ayuntamiento, en esto. Porque el problema no solo se trata de la presidencia, que ahí es que quieren llevarlo, no, es a todos los niveles. Yo te pongo un caso, perdóname. Sí. En Santo Domingo Este, y lo pongo siempre, hay 800 juntas de vecinos y hay 33 regidores. Cada junta de vecinos de esas tendría derecho a presentar 33 regidores independientes, ¿por qué no? Pero pon tú que represente uno. Que la mitad, que la cuarta parte, 200 juntas de vecinos presente un candidato a regidor. ¿Tú te imaginas? Aquí no cabe. ¿De qué tamaño tendría que ser la...? Eso es absurdo, totalmente absurdo. ¿Y usted, don Javier? Tú eres que hace la pregunta, pero yo te quiero hacer una pregunta a ti primero. Pregúntale a don Tácito, dos asuntos con Tácito. Yo simplemente estoy aquí como moderador. ¿Tú sabes desde cuándo existen las candidaturas independientes en la República Dominicana? ¿Desde cuándo? Desde el 1926. Van para casi 100 años. O sea, existen las candidaturas independientes desde hace tiempo. Inclusive hemos tenido candidatos independientes. Sí. Si mal no recuerdo, Tácito, en Bonao hubo un candidato a alcalde, creo, ¿no? Ha habido en Montecristi hubo uno. Exacto. Que sacó un voto. Que fue por un movimiento. Y sacó un voto. Sí. Un voto sacó, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? El de él. ¿Qué es lo que ha hecho? Está por verse si fue el de él. ¿Qué es lo que ha hecho el candidato, el Tribunal Constitucional? Ha flexibilizado el acceso a esas candidaturas independientes por parte de los ciudadanos. Pero ese derecho que ha citado Tácito, que presenta nuestra Constitución, un derecho fundamental de usted poder elegir y ser elegido, y el derecho de igualdad al cual se ha acogido el Tribunal Constitucional, es el mismo derecho al que tiene que acogerse el Congreso y la Junta Central Electoral para normar las candidaturas independientes.
Actualmente, sin ninguna regulación, las candidaturas independientes hacen que detonen el sistema democrático y el sistema electoral del país. ¿Por qué? Porque se competiría en desigualdad. Candidatos sin normas, sin reglas, y los candidatos de los partidos estamos sujetos, o los partidos estamos sujetos a un sinnúmero de normativas. O sea, desde plazos hasta requisitos que tenemos que cumplir. O sea, nosotros tenemos un tiempo en el cual tenemos que depositar ante la Junta Central Electoral nuestra lista de candidatos, un tiempo para escoger nuestros candidatos, para presentar las alianzas, normas para hacer alianzas, y todo eso tienen que tener los candidatos independientes. Pero, y hay un tema que quiero aclarar. Sí. Los partidos estamos de acuerdo con las candidaturas independientes. Sí. Que se ha dicho que no. Lo que estamos de acuerdo es con que haya candidatos independientes, pero regulados tal cual como estamos en los partidos. Entonces, en base a eso es lo único que queremos, que se regule concretamente para que pueda la Junta Central Electoral desarrollar muy bien el proceso electoral y se preserve el Estado de Derecho y de democracia que tenemos en nuestro país. Que eso era una pregunta que quiero hacerle. ¿Sería que se sienten amenazados los partidos políticos con esto? No. Es que tienen 99 años las candidaturas independientes sí, pero de alguna manera no se ha promovido. De hecho, mucha gente que posiblemente tienen algún tipo de aspiraciones tal vez no lo sabían. No, el problema es que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, aboliendo los artículos 156 y 157 de la ley, quitarle a esos candidatos cualquier regulación. Ninguna regulación. Entonces, incluso en este momento hay leyes, se están discutiendo leyes con reglamentación, que nosotros creemos que le deseamos la mejor suerte, pero entendemos que ese no es el camino. El camino es acordar que la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y quizá el mismo Congreso acuerde con el Tribunal Constitucional, porque a nuestro juicio es gente que no tiene mucho conocimiento del tema, la profundidad del tema, que lo discutan con ellos y dicen, miren, hay esto, y que ellos recojan esa, incluso le soliciten al Congreso, porque ellos han legislado por el Congreso, que el Congreso legisle y vea la posibilidad de reducirle alguna. Sí. Mira qué pasa. Como dice Tácito, el tema electoral tiene dos vertientes. Una legal, jurídica, que es la que establece la norma, y otra práctica. Y en la práctica, eso es un tema de mucha experiencia que solo lo conoce el que lo trabaja, el que lo vive. Del día a día. El del día a día, que es la parte logística electoral. Entonces, por ejemplo, si ya la Junta sabe ¿qué cantidad de candidatos presidenciales puede haber para las próximas elecciones? Sí. ¿Por qué? Totalmente. Porque sabe cuál es la cantidad de partidos que existe. Ya la Junta sabe que va a haber un máximo de 34 candidatos presidenciales si cada partido decidiese presentar un candidato. Ya la Junta lo sabe. Pero para los candidatos independientes la Junta sabría cuántos candidatos van a ser. No lo sabe. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, eso implica que la Junta no tiene control de cuántas boletas van a imprimir, ni de cuándo van a poder estar las boletas. Entonces ya ese simple detalle de las boletas puede hacer que toda la cadena de logística, de distribución de los utensilios electorales que se utilizan para desarrollar las elecciones lleguen tarde. Y si eso llega tarde, pues no hay elecciones. Sí. Pero súmale a eso el tema del escrutinio tácito, que sería una locura. Absurdo. Un absurdo. Tú, por ejemplo, contar 50 candidatos presidenciales en un mismo día. Tú va a durar 3-4 días para poder tener el resultado de las elecciones. Entonces, todos los que propugnan por las candidaturas independientes está muy bien, pero tienen que entender... Hay que armar un tema de logística. Tienen que entender que tiene que tener una regulación para que pueda ser posible y el país pueda desarrollar unas excelentes elecciones. Eso va más allá de los partidos. Por eso establecí para el sistema democrático e institucional del país. Sí. Pero los partidos no sentimos amenaza en los candidatos independientes. Y mira, si los partidos quisieran, se eliminan las candidaturas independientes
sin ningún problema, aún exista la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Tácito lo expresó en un principio. No están establecidos en la Constitución. No están en la Constitución. Todos los países del mundo que tienen candidatos independientes lo tienen establecido en su Constitución. Aquí no. La Constitución es lo contrario. Lo que establece es que el acceso al poder se da mediante los partidos políticos. Pero además de eso, los elegidos se enfrentan o tienen una serie de medidas de control o de situaciones que pueden presentarse, que es los partidos. Por ejemplo, como las sustituciones. El fallecimiento de un candidato o la renuncia o lo que sea de alguien. ¿Quién lo sustituye? La ley dice que un partido, que el partido. Y si yo soy independiente, ¿quién te va a sustituir? ¿Quién va a decidir mi sustitución? Sí, entonces, es una partecita que hay que trabajarla. No, pero hay otro. En la ley que envió la Junta, por ejemplo, que nosotros ojalá la aprueben, ella con la más buena fe dice que en un municipio puede haber 3 candidatos independientes. ¿Por qué? Si en ese municipio hay 100, aquí en el distrito hay 100,000 ciudadanos con el mismo derecho, ¿por qué se lo van a quitar? Porque es 3, ¿por qué? ¿Cuál es 3? Que los 3 primeros que lleguen. No es así, no. A mí hay que aceptarme si yo llego. Pero igual está el tema del porcentaje, por ejemplo. Se quejan del porcentaje, pero el porcentaje es el mismo que está para los partidos políticos. Porque queremos una igualdad que al parecer en algunos aspectos no lo queremos, ¿verdad? Entonces mira qué pasa, por ejemplo. Tú tienes aquí provincias que tienen la misma cantidad o menos cantidad de electores que un recinto del Distrito Nacional. Pedernales tiene 20,000 electores. El Domingo Sabio tiene más de 20,000 electores en todas las mesas electorales que tiene en su recinto. Si tú quieres ser candidato a alcalde de un distrito municipal que tiene 1,000 electores, ¿tú sabes cuánto vas a tener que llevar de firma? 10 firmas, 20 firmas. ¿Eso legitimiza un candidato? No, para nada. Para nada. Para nada. Entonces la cosa tenemos como que pensarla, ponerla sobre la mesa y entender que esto es un tema bien serio el que estamos tratando. Y riesgoso. Y que se trata de nuestra estabilidad política, social, democrática, que es lo que permite que el país pueda tener desarrollo económico, pueda tener paz, tranquilidad y desarrollo en todo el sentido de la palabra, que no lo tienen otros países de la región. Miren, interesante ver la visión de ustedes sobre ese tema. De verdad que da mucha luz. Con el tema de la ley electoral, de manera general, yo quisiera saber si ustedes, empiezo por ti, ¿está conforme o hay algunas propuestas o algunos cambios que les gustarían a ustedes como partido? Mira, yo diría que... O mejoras, ¿verdad? Vamos a ponerlo más bonito. En nuestro país, yo que conozco el tema legislativo, porque tengo el placer de trabajar en el Congreso también, creo que ninguna ley que podamos tener se puede decir que está al 100%. Claro. En el Congreso hay una máxima que se aplica y es que la ley posible. Y eso es por un tema de los consensos. A veces Tácito sabe, que tiene mucha experiencia, que tú llegas a un punto en el que tienes un consenso y te das cuenta de que hay algo que arreglar, pero no puedes ya introducir ese cambio porque rompes el consenso y entonces se rompe la ley. Por lo que siempre hay oportunidades de mejoras con las normativas. Yo creo que la ley electoral hay algunos aspectos que tenemos que trabajarlo. Creo particularmente que hay que reducirle la capacidad regulatoria que tiene la Junta Central Electoral. O sea, hay algunos aspectos que en vez de la Junta emitir una resolución, debe de estar contemplado en la norma, como por ejemplo el tema del número de la boleta, Tácito, que tú sabes que nos trajo grandes situaciones en el 2020 y que el Partido Reformista fue uno de los más sufridos de ese tema. Ese tema ya tiene que estar en la ley obligatoriamente. El tema de cómo la Junta determina los números y las posiciones de las boletas, que actualmente está por regulación. Debe de ya urgentemente, se necesita que esté en la ley, como también otros aspectos
que vamos viendo y que en algún momento no pueden crear situaciones, pero sí en su momento lo pueden crear. Y la ley de partidos ni se diga. Esa ley no se modificó cuando se modificó la ley de régimen electoral y queda pendiente. La conocimos, Tácito recuerda que la conocimos en el CES, en las reuniones, y está pendiente de hacer los cambios a esa ley de partidos, que tiene un sinnúmero de sentencias del Tribunal Constitucional, pues que declara varios artículos inconstitucionales. Señalaba Javier algunos puntos que le atañen directamente al Partido Reformista. Sí, pero nosotros vamos un poco más allá. Desde hace muchos años, hemos venido planteando la necesidad de un código electoral que recoge no solamente la ley de partido y la ley electoral, sino una serie de leyes que de alguna manera inciden en el sistema electoral, que se recojan y se haga un solo elemento, ¿no?, para los procesos electorales. Correcto. Pero las leyes electorales y de partido tienen una cantidad enorme de cosas que deben ser corregidas. Y yo te pongo el mismo caso que lo que nosotros entendemos. Uh-huh. Nosotros creemos, hay gente que no, que las apoya esas cosas. Por ejemplo, entendemos que el voto preferencial, que originalmente lucía que era positivo, se ha convertido en un elemento de muchos problemas, que lo mejor no es entrar en ellos. Porque resulta que con el voto preferencial, en los colegios electorales, a la hora del escrutinio, se impone el dinero. Se impone el dinero con los delegados, con lo que tú quieras. Y no te voy a hablar de los funcionarios, Sí. pero con los delegados se impone el dinero. Quien tiene dinero, y como ya el voto del partido, y tú y yo estamos en el mismo partido, pero tú no tienes un peso y yo tengo, entonces yo compro el delegado para que me lo ponga a mí. Nadie, no afecta a ningún otro partido, pero me ponen ese voto a mí. Y como eso hay una serie de cosas en la ley y en las dos leyes. A un delegado que se supone debió defender a los dos candidatos en igualdad. Igualdad de condiciones. Pero Entonces, esa no es la realidad. No. No, esa no es la realidad. No, para nada. No es la realidad. Entonces, y como eso hay varias cosas más que tendríamos que verlas. Mira, Que no, pero a nosotros, lógicamente, como él señaló, nos han afectado varias cosas. Nos ha afectado incluso decisiones de la Junta, que hoy, por esa razón, nosotros no somos un partido mayoritario. A nosotros, en las elecciones del 20, nos cambiaron el número en 45 días 3 veces. Entonces, todo el dinero que habíamos gastado durante años, el 20 de enero nos quitan el número. Y las elecciones son el 15 de febrero, el 16 de febrero. Faltaban 40 días, 30 días, 20 días que yo. Pero después de eso vuelven y nos lo cambian. Porque los partidos hacemos un trabajo para que la gente reconozca la casilla de votación. Claro, pero fíjate, pero es peor aún. Todos los partidos que fuimos afectados, pero nosotros, hablo del mío. sí, porque ustedes siempre habían sido un partido mayoritario. Digo yo, pero en ese momento le dijimos, no, pero ya que nos pusieron un número que no era el que no nos queremos, déjenos ese. Porque ya nosotros hemos hecho una campaña con eso, Claro. de millones. Nos lo quitaron de nuevo. Y los resultados fue que nos quedamos por una milésima fuera de los partidos mayoritarios, del 5%. Lo tratamos frente a la Junta, mostrándole, diciéndole que fue culpa de ellos, no nuestro. Claro. Y no temperó que no. Pero, O con un detalle. sí, La única cosa que algún partido solicitó a la Junta en esas elecciones del 20, Sí. y después todo lo que solicitan los partidos es aceptado, menos al Partido Reformista. usted está... Menos al Partido Reformista. Pero ahí puntualizando eso, usted está de acuerdo con el 5%, pero lo que no está de acuerdo es con el método y la forma, ¿cómo se hace? No. Eso es otra cosa. No hemos hablado de eso, no. Para nosotros no llegamos al 5% por esa situación que nos creó la Junta. Ok. La Junta nos creó una situación. Lo que pasa es que al no estar establecido en la ley específicamente, que es a lo que me refería ahorita, Sí, claro. cómo va la Junta a determinar, por ejemplo, los porcentajes de las candidaturas,
para usted obtener por la condición de partido mayoritario o no, o el renglón al cual va a pertenecer para recibir los recursos. Entonces, una junta podía determinar una cosa, otra junta otra cosa, otra junta otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó? En el 2020, la junta decidió una modalidad. Eso se llevó a los tribunales de la República y los tribunales entonces dieron una sentencia contraria a lo que establecía la Junta. Entonces ahí afectó... Y a lo que venía durante años. Y a lo que venía durante años. Entonces ahí afectó al Partido Reformista y a mi partido también indirectamente, porque el candidato fue el presidente Fernández en ese momento. Pero hay una cosa, perdón. Eso digo porque ya tu partido te quedó en el... Sí, pero en ese momento el Partido Reformista había hecho una campaña publicitaria amplia, claro, con un número, y mi candidato iba en ese partido, que de hecho fue el partido que presentó la candidatura. Y se afectó, pero hay más. Que cuando se va al fondo, porque en principio, en lo que se decide finalmente, vamos a dejarlo así, con el cambio ese que propusieron en enero. Pero cuando se va al fondo, y nosotros dijimos a la Junta que buscaran la forma de que fueran al fondo inmediatamente, porque no lo hicieron. Entonces fallaron que sí, que nosotros teníamos razón. Entonces no vuelven para atrás. Está muy interesante este debate, pero bueno, ya se cumplieron los 22 minutos. Vamos a ver luego una segunda parte.